Buenos días a todos. Ya estamos por empezar. Eh, Primero agradecerles a todos que nos acompañan esta mañana y es un gusto poder compartir este ratito con los amigos y compañeros de CINDE y de Guanacaste Capital en un esfuerzo conjunto de colaboración con el fin último de fomentar la inversión extranjera en nuestro país. Y creando así un beneficio tanto para nuestro país, nuestras comunidades y también a las personas que se aventuran en hacer negocios en nuestro país, que sin duda y en estos momentos representa un sitio de oportunidades. Este panel lo hemos denominado Costa Rica, un aliado comprobado para el desarrollo de negocios en América Latina. Eh, la idea es que si bien vamos a tener presentaciones visuales de respaldo, digamos, para cada uno de los segmentos, ustedes puedan ir haciendo sus consultas en la casilla de Q&A que está abajo de sus pantallas, y vamos a ir respondiendo conforme va avanzando la presentación para hacerlo un poquito más interactivo, y al final tendremos un segmento también de preguntas y respuestas. Un poco el fin último es darles una pincelada de las oportunidades de negocio que hay en el país, y de los beneficios que existen para inversión en el sector turismo, para inversión extranjera directa, y también sobre los últimos avances que ha habido en materia migratoria y los beneficios migratorios que pueden tener individuos que inviertan en el país. Nos acompañan hoy por el lado de CINDE, Álvaro Goicoechea, que es el gerente de inversión de CINDE. Álvaro tiene más de 16 años de experiencia en el sector financiero, análisis de negocio, es máster en gestión de proyectos del TEC, y se encarga de asesora y planifica la inversión extranjera directa en Costa Rica y es encargado de la asociación y habilitación de casos de negocios y oportunidades de inversión. Nos acompaña también Liseta Costa, que es la gerente de infraestructura turística de CINDE. Tiene más de 16 años también de experiencia en el turismo, administración y desarrollo de negocios. Está a cargo del sector estratégico de infraestructura turística, que es un sector reciente en CINDE, y es máster del INCAE. Del lado de BLP nos acompaña Adelina Villalobos, que es socia de nuestra oficina en Costa Rica. Tiene más de 18 años de experiencia en el área de asesoría de empresas en zona franca para el establecimiento de estas y el crecimiento y expansión de operaciones en el país. Aparte es miembro de ASOFRAS. Marco Avellán es director de nuestra práctica de Derecho Migratorio. Tiene mucha experiencia en la asesoría tanto de empresas como de individuos en el establecimiento de sus operaciones y relocación al país. Por el lado de Guanacaste Capital nos van a acompañar Cristian Roberts, que es el presidente de Prime. Cristian es parte de o preside un conglomerado de diferentes empresas muy enfocadas en el sector inmobiliario. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario en temas de estructuración, desarrollo, comercialización, y ha participado en proyectos en más de 20 países de la región. También, y por último, está Arnold Amrain, que es socio de Guanacaste Capital. Tiene una experiencia previa en inversión extranjera en España, y ha trabajado con las más importantes empresas hoteleras en Europa y en la región, y posee un título de administración de negocios con énfasis en dirección hotelera de la Universidad Suiza de Le Roche. Así que estas son las personas que nos acompañan. De nuevo, agradecerles y le paso la palabra a los compañeros de CINDE para que inicien con su presentación, y muchas gracias de nuevo. Saludo a todos los colegas de LP y también Guanacaste Capital y a todos los presentes. En este caso, como lo dijo muy bien Juan Carlos, vamos a hacer una pincelada un poco de lo que es CINDE, un poco de lo que son los sectores y el por qué Costa Rica también es un área importante para la hora de considerar inversión de capital extranjero. Así que en este caso quisiera primero pasar al siguiente slide y poder comentarles un poco en general de lo que es CINDE. Y para nosotros es importante también que tengan una idea de lo que es CINDE, porque
podemos definirlo como, por supuesto, como la agencia de promoción de inversión extranjera. Sin embargo, muchas veces de la forma en la cual nos gusta presentarnos un poco más y entender el sentido de qué es CINDE, las empresas no lo han dicho y nosotros dentro de la organización lo vemos de esta forma. Queremos ser esa mano derecha de las empresas para la hora de tomar esa decisión, de entender cuáles son los proyectos que tienen, el por qué invertir en Costa Rica y poder crear un proyecto, una inversión que tenga un propósito a largo plazo. Esa es la forma en la cual nosotros nos vemos, esa mano derecha de las empresas. Y entendiendo de esta forma es lo que nos ha llevado a ser la agencia de promoción número uno a nivel mundial. Algunos de los puntos más importantes que nos pueden definir o que son de relevancia es que como CINDE, como organización, es una organización privada. Eso es un punto importante. Dado este punto, nos permite tener una composición apolítica y tener una visión estratégica a largo plazo. Eso es una de las razones por las cuales hemos podido tener planes estratégicos y convertirnos también en unos aliados en general a través de estos 40 años en el mercado. Y muy importante, todos nuestros servicios también son gratuitos para las empresas a los cuales y a todos los actores a los cuales nos vemos involucrados. Esto se refleja también en un punto importante del por qué Costa Rica, lo vamos a ver en el siguiente slide, del por qué Costa Rica. Y creo que aquí es importante a tener en cuenta algunos puntos que son muy valiosos. Al entender tenemos unas características importantes como es el acceso a los mercados en general. Tenemos casi dos tercios del PIB mundial, tenemos acuerdos para poder acceder a dos tercios del PIB mundial de manera preferente. Y eso se combina también con uno de los aspectos que vamos a ver más adelante, que son los incentivos fiscales, todo lo que es el régimen de zona franca. Esa combinación también es muy importante. El enfoque del país dentro de las exportaciones, que ha sido también una de las formas en las cuales nos vemos mantenido esta resiliencia, este enfoque también a una estrategia a largo plazo, y esto combinado obviamente con todo lo que es el manejo del talento de las personas en Costa Rica, ese talento en el cual nos diferencia de alguna de otras oportunidades de inversión en general. Y por último, también tenemos un enfoque muy importante en lo que son los derechos de la propiedad, toda la estabilidad legal, toda la estabilidad jurídica y el derecho los derechos a la propiedad intelectual también son muy importantes. Esto se ha reflejado en la cantidad de empresas que han invertido en Costa Rica. En el siguiente slide les va a dar una idea del tipo de empresas en general que han invertido en Costa Rica y el enfoque, que es un enfoque muy amplio en términos de los sectores que se encuentran. Aquí vemos también nombres muy importantes que a nivel mundial son muy reconocidos. Desde el punto de vista de la parte tecnológica, tenemos empresas como Amazon, Microsoft, IBM, Intel, Accenture, etcétera, que han sido nombres en los cuales han invertido en Costa Rica ya desde hace mucho tiempo y han venido creciendo conforme han pasado los años porque ven una oportunidad en Costa Rica de hacer esa inversión a largo plazo. Y desde luego también empresas del sector médico como Boston Scientific. En general también tenemos empresas como Hologic, etcétera, ICU Medical, empresas de renombre en general, y esto es uno de los sectores también más importantes y más consolidados dentro del país. Además, también empresas de renombre internacional en diferentes sectores como 3M, Mondelez, Kimberly-Clark, etcétera. Esto también se ve traducido en empresas dentro del sector de las multilatinas, compañías multilatinas. En el siguiente slide vamos a ver algunos ejemplos en general de las empresas que han escogido Costa Rica. Y aquí vemos una representación importante de diferentes países en general, dado lo que es México, Colombia, Perú, Chile, entre otras. Y esto también es muy importante porque nos permite entender que esto es una región o esto es un interés en general de empresas de a través del globo. Y no es diferente también para las empresas multilatinas que ven Costa Rica como un socio comercial importante para poder tener acceso en general a los diferentes mercados. Una de las razones del por qué todas estas empresas han tenido esta confianza en Costa Rica, y lo vamos a ver en el siguiente slide, por favor, es el hecho de, a través del tiempo, la estabilidad social y política
se ha visto reflejada en un aspecto que es importante y lo mencioné anteriormente, que es esta seguridad jurídica. Recientemente tuvimos la celebración de nuestro bicentenario en general y esto se ha visto reflejado en tal vez dos puntos importantes que permiten también una confianza en general de los inversionistas. Lo podemos resumir en dos puntos, que es la paz y el progreso social. Estos son dos aspectos importantes en general porque las acciones que ha tomado el país en general se han visto reflejadas en esa estabilidad, en esa opción para que las empresas puedan tener una tranquilidad a la hora de hacer estas inversiones y estos planes a largo plazo. Desde la abolición de nuestro ejército en la década de los 40, desde el punto de vista de la democracia, la estabilidad política que se ha tenido también es un aspecto muy importante y en general todo esto se ha visto reflejado en una inversión social dentro del país. Hay un progreso muy importante en general de lo que son los indicadores de las inversiones social, del progreso social dentro del país. Y bueno, también se ha visto reflejado en sí en la actividad macroeconómica, en la actividad económica del país, en el cual vemos que el PIB se ha básicamente duplicado prácticamente en 20 años, cercano ya a más de los 16.000 dólares por PIB per cápita. Esto también lo vamos a ver plasmado en nuestra propuesta de valor, que aquí sí me voy a detener un segundo porque es importante y esto es parte de nuestro ADN en general como país. Lo resumimos en 3 P's. Sencillo, pero muy importante porque tienen un peso sumamente grande en nuestra estrategia como país. Y lo denominamos como son las personas, el planeta y la prosperidad. Importante desde el punto de vista de la prosperidad, que es lo vemos como un ecosistema bastante robusto en general. Las empresas tienen una colaboración muy importante, no solo dentro de lo que es las empresas con CINDE en general, sino también con el gobierno, actores académicos y actores privados también, además de una colaboración entre las empresas en sí. Entonces, esto ha permitido también generar un ecosistema muy robusto, una colaboración muy importante en la cual ha permitido tener acciones que han permitido en general tener avances importantes en cómo se elaboran estrategias, ya sea desarrollo de talento, mejoras desde el punto de vista de estrategias o leyes en general. Así que hay actividades importantes en este apartado. Las personas, por supuesto, también es una de los diferenciadores en general en Costa Rica. El costarricense, las características que tiene el costarricense para poder buscar ese valor agregado en general. Siempre hay una idea muy importante que es retarse a sí mismo, buscar esa forma en la cual se adapta a las necesidades de las empresas, pero siempre buscando ese valor adicional. Es una de las características de nuestro talento. Y pues por supuesto también un punto sumamente importante que es el compromiso con la biodiversidad, toda la parte de lo que es el planeta y las ventajas que tiene el país desde el punto de vista en general su matriz eléctrica, otros aspectos también en el cual como nos hemos enfocado en la prosperidad, en la ejecución de los SDGs en general, eso también es un punto importante que ahora más adelante Lisette también nos va a comentar. Y aquí nada más lo repetí, pero es importante considerar, como les dije, esta convergencia del sistema, esta colaboración. Empresas desde el lado de TI también han colaborado importante con empresas de manufactura. En general también este enfoque de alto valor que nos lleva a un entorno en el cual las empresas pueden ir desarrollando y llegando a ese nivel óptimo a lo que es hasta la parte de investigación y desarrollo. Esto obviamente se ve con esa prosperidad, esa colaboración, como les dije, entre la academia, las empresas en general, y pues obviamente también un poco los incentivos fiscales que también es importante para poder llegar a ese nivel más alto. Más adelante vamos a ver también que esto se ve reflejado en el destino. Costa Rica recientemente fue galardonado como el destino más importante en términos de lo que es IDD, el de alto valor en general. Y bueno, el índice de lo que es Global Locations del FDI nos puso como el primer lugar. Y aquí sí aclaro un punto que es importante, que es de tomar en cuenta la opción que provee Costa Rica para poder manejar este tema en general que hemos tenido con las cadenas globales de valor, desde la reconversión de las cadenas,
desde el entender cuál es la resiliencia que provee un país o una cadena en general. Eso es un aspecto importante, la mitigación del riesgo, y esos han sido temas en los cuales hemos visto reflejado el 2020 y desde luego en este año también para la atracción de proyectos en general, y se ha visto reflejado con la cantidad de proyectos que hemos logrado confirmar durante el año anterior y durante este año también. Aquí también lo vemos reflejado un poco en la evolución. Esto ha sido una estrategia de mediano y largo plazo que ha tenido el país, y es importante también tomar en cuenta aquí que a pesar de lo que son los datos de la pandemia, que como a nivel en general, a nivel global se vio una reducción, y Costa Rica obviamente tampoco fue ajena a esta reducción. Importante, si no me equivoco, para la región la caída o la pérdida de lo que es la inversión extranjera directa rondaba por ahí del 45%. Costa Rica en general más bien tuvo una resiliencia y pudo tener una caída menor, alrededor de, de un 35%. Y además vemos dentro de CINDE que estos números se están recuperando de una forma muy importante. Lo vemos reflejado en las proyecciones para el 2021 y 2022, a los cuales ya van a tener niveles similares a los que han sido también previo a la pandemia desde el 2016 y 2017 en adelante. Eso es un punto muy importante para considerar de cómo va la evolución a futuro dentro del país. Seguimos adelante con la razón por las cuales vemos que esto se va a dar, que es importante tomar en cuenta todo lo que es el punto de, como les mencioné, la continuidad de negocios. Una de las razones más importantes sobre las cuales Costa Rica logró mantenerse y entendió muy bien desde el comienzo de la pandemia había que adaptar, había que entender cómo responder ante la pandemia, reconfigurar nuestros procesos, tanto las cadenas como la parte en los servicios, y resolver los problemas que teníamos en mano. Eso fue una de las acciones más importantes, y bueno, desde este lado vemos más bien que a pesar de la pandemia se vio un incremento en algunos de los componentes o algunos de los sectores más importantes de la región y del país, como fue la parte de servicios corporativos y servicios de tecnologías de alto valor. Además, desde el punto de vista de las exportaciones de dispositivos médicos, ahí se vio un incremento importante también desde lo que es de enero a diciembre de 2020. Y también un punto que fue que dentro del país prácticamente casi el 100% de las empresas estuvieron operando dentro de la modalidad remota, el teletrabajo, y bueno, esto generó que no hubiese disrupción en los negocios y en las empresas en general. Aquí vemos, les estaba comentando de la continuidad de la estabilidad del negocio, y bueno, esto es un reflejo importante en el cual nuestras exportaciones tuvieron una menor volatilidad comparado con lo que son muchos de los países dentro de la región y a nivel mundial, los líderes. Y bueno, esto, como les comenté, es un poco por esa respuesta que se tuvo, las tres R's enfocadas en esa respuesta, en esa resiliencia, en esa reconvergencia en general del modelo de negocio. Aquí lo importante también, en el siguiente slide vamos a ver un poco esa composición de lo que es la parte de bienes y servicios y lo que es la parte de cómo se desagrega. Si vemos los datos para el 2020, por supuesto vemos una caída, como se ha comentado, que también se ve reflejado un poco en la parte del sector servicios, por el lado de que también hay un importante componente de turismo, y que bueno, evidentemente ahí ya Lisset va a comentar un poco de esa recuperación que se ha tenido. Pero si ven desde el punto de vista de bienes, se logró mantener todo este componente de una forma muy importante, y más bien un crecimiento a pesar de lo que es la pandemia. Así que de nuevo, esto es parte de la respuesta que se tuvo, y esta variación en términos de lo que es la cantidad de productos que tiene como país Costa Rica, y en lo cual permite esa estabilidad en general de las exportaciones a nivel mundial. En el siguiente slide vamos a ver también el porqué, una de las razones, que es el acceso que tiene Costa Rica. Costa Rica provee un hub importante para poder exportar a las diferentes regiones, combinado con lo que es el régimen de zona franca y los incentivos que obtiene, crea una combinación muy importante. Un aspecto de esto que ha sido estratégico es que Costa Rica tiene acuerdos comerciales también
con lo que es la parte de Estados Unidos, al igual también con Asia como de la parte de China. Así que nos provee una flexibilidad importante para entender estas cadenas desde la parte de lo que son los suministros a lo que es el destino final. Eso es uno de los también de las flexibilidades que tenemos como país a nivel mundial. Y ya más a la región, en el siguiente slide también entendemos que Costa Rica es un punto de entrada al mercado centroamericano, al cual sabemos que tal vez puede ser un poco más pequeño cuando se considera el tamaño de algunos de los países específicos, pero como un todo y dada la cercanía geográfica, también nos permite ser un mercado atractivo y además también de esta integración que tiene Costa Rica junto con Centroamérica en términos de lo que son tratados. Así que también es una región importante, un punto de entrada para Centroamérica. Dentro de los sectores a los cuales CINDE y en general la región se ha enfocado, y especialmente Costa Rica, pues por supuesto los podemos resumir en estos que están aquí. Y desde el punto de vista de ciencias de la vida es uno de los más importantes en términos de lo que es las exportaciones y su tamaño y su participación en nuestro producto de mayor exportación a nivel nacional. El sector de manufactura, y aquí lo vemos también desde el punto de vista de manufactura avanzada y liviana, como lo decimos como la sombrilla de manufactura inteligente, pero también viene todo lo que es el tema de la industria agroalimentaria, esa transformación, ese valor agregado, eso es un enfoque muy importante que tenemos como país, y desde el punto de vista también de servicios corporativos y tecnologías digitales que se enfoca mucho en el talento, en la disponibilidad de talento en Costa Rica, que son aspectos más importantes. Y desde luego, por último, infraestructura turística, que ya Lizeth va a comentar. Y rápidamente nada más los dejo con este último punto desde el punto de vista de las personas y creo que es importante, es solo un slide, pero es una de las razones más importantes por las cuales Costa Rica es uno de los destinos favoritos para las empresas y es nuestras personas, el talento en general que tiene el capital humano en Costa Rica. Esa necesidad de buscar la mejora de los procesos es uno de los puntos más importantes y que nos ha permitido esta diferencia en general. Así que estas son dos de las tres P's que les comenté, prosperidad y personas. Y bueno, ahora adelante, Eliseth continúa con infraestructura turística y la parte también de planeta. Gusto que nos acompañen hoy. Y bueno, de nuestra parte siempre es un placer poder compartir un poco de aquello que nos caracteriza como país. La mayoría, para nadie es un secreto que la mayoría piensa en Costa Rica y inmediatamente lo relaciona con turismo, viaje, bienestar, etcétera. Y bueno, eso nos ha permitido también abrir camino y liderar en otros sectores, como ya lo mencionó Álvaro. Más allá del tema de prosperidad, de planeta en Costa Rica como tal, también involucramos el área de prosperidad fuertemente en el sector. Como ustedes pueden ver acá en este slide, aún con el tema de pandemia en el 2020 mantuvimos la inversión extranjera directa, sobre todo en la parte inmobiliaria. Y es que para alrededor de febrero del año pasado nos llegaron una serie de reportes donde nos decían que no existía ya oferta en cierto mercado, por ejemplo, de viviendas de 3 a 7 millones de dólares en algunas áreas de Costa Rica y había mucha demanda al respecto. Esto nos permite evidenciar que esto de alguna manera le dio soporte a la parte hospitalaria porque la mayoría de los proyectos en los últimos años han sido de uso mixto. Costa Rica, más que todo, es como un destino de inversión, ya que el modelo que se ha trabajado por décadas va acorde hoy en día con las tendencias que se generaron por el efecto pandemia. Nos ha permitido posicionarnos de una manera auténtica en esto y no empezar a trabajar hacia estas tendencias. También hemos estado trabajando un poco desde la parte política pública para facilitar la atracción de nuevos nichos que buscan este sector inmobiliario. Ya más adelante vamos a detallar un poco, hemos facilitado una serie de leyes al respecto. En el siguiente slide podemos ver el tema de sostenibilidad. Tenemos esa ventaja competitiva, como les mencionaba, que llevamos más de 3 décadas promoviendo y trabajando en un modelo de conservación. No es algo que ha surgido ahora por el tema de pandemia, no. Y el encierro que hemos tenido, que a nivel mundial se ha dado, ha hecho que el mercado cada vez más quiera estar afuera, quiere interactuar, quiere enriquecerse. Hemos sido rankeados como el número 1 en cuanto a atractivos naturales, según el reporte de competitividad de industria, viajes y negocios del Foro Económico Mundial. Y tenemos áreas de conservación, bueno, más del 50% de nuestro país es de cobertura forestal, tiene reserva, ya sea pública o privada.
Y esta ha sido pensada no solamente en la reserva como tal, sino pensada en el disfrute del ser humano. Tenemos acceso a todos los parques nacionales, impactando solo un 5% de las áreas de ellos para el disfrute, entendiendo de esta forma que la sostenibilidad no puede existir a nivel solo medioambiental, sino que tiene que tener el componente de dimensión económica. Es por eso que es muy importante para nosotros poder aprovechar ese valor y ese recurso que tenemos de manera sostenible. En el siguiente slide podemos ver la parte de calidad de vida, que básicamente es que estamos conscientes del gran valor que tiene nuestra gente, es por lo cual somos auténticos, es lo cual nos diferencia. No solamente generamos un destino sostenible en términos de conservación del medio ambiente, sino como un modelo integral, como les estaba mencionando. Podemos conservar la autenticidad a nivel país, porque nos promocionamos solo a nivel país en términos de turismo a nivel internacional, sino que además respetamos la autenticidad a nivel de comunidades, lo que nos permite asesorar a los proyectos para que sean coherentes con el lugar donde se va a instalar. Nos sucede muchísimo que a nivel de inversión, sobre todo inversión pura, que es nada más inyección de capital, se acercan al país queriendo aportar independientemente de dónde se vaya a colocar, y sí es parte de nuestra labor asesorar para que vaya al destino correcto. Piensan que por ser nosotros del tamaño que somos, tenemos una misma oferta, y en realidad Costa Rica mantiene una gran diversidad de oferta. Esto nos permite también que seamos uno de los lugares favoritos para retirarse. De hecho, estamos en tercer lugar del International Living en el 2020 y estamos en el primero en cuanto a calidad de vida. Aquí pueden ver algunos de los rankings que manejamos, y bueno, más allá de eso, nos permite también atraer a una serie de marcas a nivel internacional. Como ustedes pueden ver, la mayoría de las marcas internacionales reconocidas están en nuestro país. De hecho, por ahí vienen algunas otras que permiten también que las inversiones tengan un mayor valor, que el rendimiento vaya creciendo con todas las inversiones, porque por supuesto no es lo mismo colocar una inversión cerca de un Four Seasons, por dar un ejemplo, de un W o de un JW Marriott, que si estos no estuvieran ahí. Esto ha elevado muchísimo el rendimiento de las inversiones. Y es que también Costa Rica se ha enfocado en atraer un mercado que yo le llamo de alto rendimiento, porque es un mercado que genera muy poco desgaste del recurso y está dispuesto a invertir más por esto, le da valor. Nosotros buscamos aquel turista que valore nuestra oferta, más allá de Costa Rica adaptarse a la demanda. Y eso nos ha permitido mantener un modelo sostenible de crecimiento paulatino y bien medido. Aquí es importante destacar que aunque tenemos todas estas marcas o banderas grandes y reconocidas, la mayoría de los hoteles en Costa Rica suelen ser de menos de 80 habitaciones, son hoteles pequeños con una muy buena tarifa promedio. Como ya les decía, por el tipo de mercado que manejamos, tenemos las marcas de lujo y ultralujo, quiero enfatizar en eso. Sin embargo, con esos mismos estándares, tenemos hoteles muy particulares en ciertos lugares que ofrecen esa experiencia única y auténtica de cada una de las comunidades. En el siguiente slide podemos ver algunos de los rankings que respaldan todo esto que les mencionaba, y más allá de eso, para mí es la interacción con esos inversionistas que se nos acercan. Ha sido un gusto, la verdad, aún con pandemia y en el último tiempo, que algunas cadenas internacionales que han enfatizado su discurso en sostenibilidad se han acercado a Costa Rica para decirnos: no podemos seguir hablando de sostenibilidad sin tener un proyecto en Costa Rica, porque nosotros ya como marca le generamos valor a la marca hotelera como tal, o de otro tipo de infraestructura turística. Eso para nosotros en realidad es mucho más valioso que cualquier ranking que pueda hablar en nuestro nombre. Tenemos el segundo lugar en estrategia de inversión extranjera directa para inversiones en turismo por el Financial Times, pese a que, como ya comentaban, tenemos escasos 2 años trabajando en este sector como CIC. En el siguiente slide pueden ver también un poco, en realidad, de toda esa diversidad que ofrecemos como país, y obviamente a nivel de inversión también se refleja. Es curioso porque alguien vio esta filmina y comentaba que sí es una campaña para la pandemia, y no. Como les mencionaba, esta es una campaña de hace
par de años, si no me equivoco, 3 años tal vez, porque era prepandemia de hecho, y es que ese es el modelo real de Costa Rica, lo que afortunadamente nos ha posicionado muy bien a nivel de las tendencias que se han generado ahora post pandemia o con pandemia. El respeto a lo esencial de la vida y a cada una de las comunidades y las regiones del país es básico en nuestro modelo. Y en el siguiente slide podemos ver un poco de los beneficios o el rendimiento que nos ha generado a nivel internacional. De aquí solamente quiero destacar un dato, ustedes pueden ahondar un poco más en los datos posteriores, pero sí quiero destacar que Costa Rica tiene la segunda estadía más larga del mundo. Siempre nos preguntamos quién es el primero, Nueva Zelanda. Y no por mucha diferencia, creo que tienen 13.2 noches promedio y nosotros tenemos 13 noches promedio de estadía. Por supuesto, es súper interesante a nivel de inversión y esto se da por lo que veremos en el siguiente slide, que es que el turista, primero el país se promociona como país y se respeta la autenticidad de cada una de las áreas. Y entonces el turista viene a Costa Rica dispuesto a descubrirla y genera una serie de rutas y de trayectorias como ustedes pueden apreciar. Estas en realidad son como las más tradicionales, por llamarle de alguna manera, pero cada uno en realidad pasa desde un Caribe con su esencia y su naturaleza y su ambiente relajado a un papagayo con el ultralujo que podemos ofrecer. Hay mercados para todos estos y todos dispuestos a un alto rendimiento, como les decía, por el valor que le dan a cada uno de estos. Hemos apostado a un crecimiento pausado, manteniendo la esencia de forma para ir creciendo de forma paulatina y no impactar lo que sabemos que es de valor, que son nuestros recursos. Y eso nos ha permitido generar una gran conectividad hacia el país. Por supuesto, no somos ajenos del impacto de la pandemia y tuvimos un golpe muy fuerte a nivel de conectividad, que veníamos creciendo con muchas líneas aéreas y rutas nuevas. Sin embargo, una muestra de confianza para este segmento post-pandemia o para esta industria en Costa Rica es que ya logramos la recuperación de todas las líneas aéreas y además, de todas las líneas aéreas de Estados Unidos y además tenemos a Frontier también como nueva línea aérea hacia el país, esto post-pandemia. Todos sabemos que la industria aeronáutica es muy sensible y que para darse la apertura de rutas tiene que darse un análisis profundo. Es un gran respaldo para nosotros. Tenemos nuevas rutas, además, post pandemia, a San Francisco, Austin, Denver, y además en Los Ángeles pasamos de una aerolínea a 5 aerolíneas viajando hacia este destino. Para los próximos meses, de acuerdo a lo que ya tenemos de aerolíneas, tenemos un 90% del total de los asientos que teníamos en el 2019. También es una gran muestra de confianza hacia la industria. Y en el siguiente slide podremos ver la trayectoria que teníamos como país en términos de turismo. Bueno, por supuesto, veníamos con un crecimiento, 2020 nos impactó. Y bueno, con las proyecciones es un poco difícil, todavía hay mucho que manejar, todavía hay muchas variables, sin embargo, estamos proyectando que entre un 2023, 2024, estaríamos volviendo a tomar esa curva de crecimiento. Ya en julio de este año, el aeropuerto de Guanacaste superó en 4% los pasajeros que recibió en ese mismo mes en el 2019. Todos estos son pequeñas señas que nos van evidenciando cómo volvemos a recuperar o por lo menos volvemos a encaminarnos hacia un crecimiento. En general hemos recuperado alrededor del 60% respecto al 2019 de nuestros pasajeros. ¿Y quiénes son? Que es lo que veremos en el siguiente slide. Por supuesto, siguen siendo aún en este periodo los estadounidenses los que más nos visitan. El país procura atraer a un turismo coherente con nuestro destino, como les estaba mencionando, y que aprecie ese modelo que hemos construido por décadas. El turista que nos busca, más allá de ir a una infraestructura atractiva, busca hoy en día, todavía más por el tema de la pandemia, estar fuera, compartir con la naturaleza, interactuar, enriquecerse como ser humano, incluso en el compartir con las comunidades. Quieren regresar a casa compartiendo con esa integralidad. Y por esto nos recomiendan, se revisita y se genera una sostenibilidad en las inversiones que se hagan en el país. Hemos tenido una política con el tema de la pandemia que nos ha permitido
dar este inicio de recuperación que ya estaba comentando, mucho soportado por datos. Hemos hecho un seguimiento, un tracking en realidad por parte de ICT, y solo un 0.5% de los turistas que nos visitan han tenido algún tema con COVID en el país, lo que nos ha permitido evidenciar que no es esta la fuente de contagio y demás. Y bueno, no, nada más volver a enfatizar que hemos recuperado alrededor de un 60% de todos estos pasajeros. Europa estaba un poco más lento en el regreso, sin embargo, en los últimos 3 meses hemos visto un muy buen acelere de este mercado. Y por último, bueno, por último de esta parte, les comentaría en el siguiente slide respecto a la continuidad de los negocios. Muchos nos ubican como parte de Caribe. Sin embargo, afortunadamente, por la posición geográfica que tiene el país, en realidad solo un huracán ha tocado tierra, lo que nos permite tener una gran continuidad en los negocios, sumado a la plataforma confiable que tenemos en términos de código sísmico y de sistema eficiente de respuestas a desastres. Y un último tema muy importante es que en el siguiente slide podemos ver el siguiente slide todavía. Podemos ver el tema de conectividad, que Costa Rica está muy bien en esta área. Muestra de eso, más que estos datos que ustedes pueden ver, es la cantidad de los famosos nómadas digitales o turismo de larga estancia que nos visitan y que quieren ir a trabajar por la mañana o surfear por la mañana y trabajar por la tarde en muchos de nuestros destinos. Ha sido un nicho que en realidad ha crecido de forma orgánica y nosotros hemos querido apoyarlo hoy en día, que podemos verlo en el siguiente slide, con nueva política pública. Hemos creado una ley de nómadas digitales para facilitar todo a este nicho de mercado, que por supuesto nos va a ayudar en la recuperación del sector, y se crea un marco normativo que les permite estar en el país de forma más tranquila. Robustece la competitividad definitivamente en turismo. No voy a ahondar mucho en esto porque más adelante también van a tocar esta ley, así como la ley que está en el siguiente slide, que es la de inversionistas, rentistas y pensionados. Esta ley reduce un 25% la inversión que se requiere para obtener residencia, da un beneficio de 10 años en una ventana de 5 y 5 años, y son los llamados turinversionistas, porque en realidad, pese a que es un turista que viene a vivir al país, por supuesto, trae familia, vuelve a su país, regresa y siempre genera una muy buena inversión para el país. Bueno, y un poco en la misma línea, ahora vamos a comentarles desde la perspectiva legal un poquito y muy resumidamente los beneficios del régimen de zona franca, algunos de los beneficios de inversión extranjera, de inversión en infraestructura turística y migratorios. Así que, Adelina, adelante. Gracias, Juan Carlos, y gracias a los compañeros de CINDE por dejar el marco listo para hablarles un poco de este tema. Ya nos comentaba Álvaro que precisamente Costa Rica ha sido tremendamente exitoso en atraer inversión extranjera directa. Una de las herramientas que ha venido utilizando el país desde hace más de 40 años para la atracción de esa inversión es el régimen de zonas francas. El régimen de zonas francas, que les será familiar a muchos de ustedes, porque la verdad es que es un régimen que se ha utilizado alrededor del mundo y está muy fuerte en Iberoamérica. En Costa Rica tiene varias particularidades que yo creo que lo han catapultado al éxito. Es un régimen que es un set de incentivos principalmente fiscales, pero se le añaden algunas otras facilidades también para el inicio de operaciones en el país, que se otorga a proyectos nuevos que quieran establecerse en Costa Rica. A diferencia de otros países, en el caso de Costa Rica, el régimen ha sido tremendamente estable, tiene una ley marco, ¿verdad?, que lo respalda, pero adicionalmente los proyectos que deciden solicitar estos beneficios son otorgados con un acuerdo ejecutivo que viene del Poder Ejecutivo, que refuerza esos incentivos que se les otorgan. Y entonces esto, según nuestra experiencia lidiando con esta inversión, pues les da muchísima tranquilidad de saber que al final el régimen está respaldado no solamente a nivel legal, sino también a nivel de un acuerdo ejecutivo, y que les permite no solamente invertir con tranquilidad en el país, sino planear a largo plazo la renovación de esos incentivos y la estabilidad de su inversión.
Entonces, dentro de estas facilidades, digamos, hay ciertas categorías que son elegibles para el régimen de zonas francas. Aquí les pusimos las principales, que son las empresas de servicios. Esta quizá no estuvo tan fuerte en el inicio del régimen de zona franca, pero hoy en día está en paralelo con las exportaciones del régimen de manufactura. Tenemos muchísimas empresas de servicios. Hay un listado de los sectores a los que Costa Rica le ha apuntado, pero que está muy de la mano con toda la transformación digital que estamos viendo, que se refuerza servicios, por ejemplo, de back office, servicios en recursos humanos, contabilidad, temas, por supuesto, de análisis de datos, temas de estudio de mercado, los tradicionales call centers que han ido evolucionando y hoy en día tenemos centros de atención del servicio al cliente muchísimo más sofisticados que lo que teníamos originalmente, pero que igualmente pueden acceder a los incentivos. Toda la parte de, por ejemplo, postproducción también puede acceder a este tipo de incentivos. Entonces, en el marco de servicios, son muchísimas las industrias que tenemos establecidas. Lógicamente, ya Álvaro mencionaba algunos de los grandes nombres como Amazon y Accenture, que son empresas que precisamente se han establecido bajo el régimen de zona franca y que han ido expandiendo y diversificando sus operaciones debido a las grandes capacidades que como país tenemos para atender industrias en distintos idiomas. Otra de las opciones de las empresas que se pueden establecer son las empresas comerciales de exportación, comercializadoras. Estas son empresas que pueden redistribuir mercancías, ya sea reempacando o haciendo pequeños procesos o simplemente redistribuirlas al mercado internacional. Hemos visto muchísimo interés de empresas que, por ejemplo, quieren establecer Costa Rica como un hub para efectos de distribución de mercancías, incluso para atender mercado, por ejemplo, centroamericano y de Caribe, y entonces estas también pueden establecerse en el régimen de zona franca. Y por supuesto, las empresas de procesadoras o de manufactura que han sido quizá el fuerte desde los inicios del régimen de zona franca, y en donde tenemos una industria fuertísima, por ejemplo, en la parte de dispositivos médicos y farmacéutica, pero también tenemos una serie de otras empresas, como el fabricante de procesadores, manufactura liviana, manufactura avanzada, industria aeronáutica, electrónicos. Tenemos un sistema muy robusto de estas empresas que pueden acceder al régimen, ubicándose dentro del área metropolitana o fuera del área metropolitana. Y vamos a ver en las tablas que tenemos aquí en el slide que hay cierta distinción y las oportunidades son un poco distintas. Cuando estamos dentro del área metropolitana, los montos de inversión son un poco más altos, y cuando estamos fuera del área metropolitana disminuyen esos montos de inversión. Entonces, estas inversiones que les ponemos aquí y por supuesto que podemos enviarles material posteriormente que desarrolle un poco más, son en activos fijos, en donde básicamente pues, las empresas tienen un marco de 3 años plazo para invertir, y en el caso de proyectos de una mayor inversión que podría llegar incluso hasta los 10 millones de dólares, tienen 8 años plazo para invertir. Ahora sí, pasamos al siguiente. ¿Cuáles son los incentivos que se otorgan? Bueno, yo diría que son incentivos, por supuesto, fiscales, que incluyen los principales tributos que serían aplicables a una empresa regular. Esto incluye exenciones sobre aranceles de exportaciones e importaciones. Básicamente, por ejemplo, en el caso de una empresa de servicios, todo lo que sería mobiliario, equipo de cómputo, etcétera, podrían importarlo libre de impuestos. En el caso de las empresas de manufactura, desde las materias primas hasta, lógicamente, la maquinaria inmobiliaria necesaria para el acondicionamiento de la operación. Tenemos también exención sobre los dividendos. Tenemos exención también del impuesto de valor agregado para la compra de bienes y servicios, exención para transferencia de propiedades, de patente municipal, y la más importante, que lógicamente es el fuerte del paquete tributario que se ofrece, es la exención del impuesto sobre la renta, con distintos periodos, pero que van desde los 8 años plazo hasta los 12 años plazo, dependiendo de la categoría en la que se ubiquen, y que van también desde el 100% de exención del impuesto sobre la renta
y en algunos casos con proyectos de cierto tipo que no logren acceder a la exención en un 100%, las tarifas son muy bajas, ¿verdad? De un 6% de impuesto sobre la renta, un 5% de impuesto sobre la renta, que es bastante significativo también. Entonces, el régimen es tremendamente atractivo. Un punto que siempre nos consultan los inversionistas, porque que están pensando siempre que sigue después de los 8 años plazo, es saber que el régimen permite que a las empresas que reinviertan en el país puedan también optar por solicitar nuevamente el régimen y continuar de manera exenta su operación en el país. Entonces, esto es sumamente importante porque la mayoría de los proyectos que tenemos establecidos en el país tienen 15, 20, 25 años con nosotros y han seguido gozando de las exenciones y de todo el mecanismo de régimen de zona franca, que además de estos incentivos tributarios, pues brinda una serie de facilidades desde el punto de vista de tramitología aduanera, incluso tienen ventajas también a nivel migratorio para traer, digamos, funcionarios a la operación. Tiene todo el soporte, digamos, estatal también para que los trámites sean expeditos, fáciles, y por eso se ha convertido sin duda en el principal mecanismo para atraer inversión. Gracias, Adelina. Y quizás voy a ir acelerando un poco lo que tenía planeado hablar por temas de tiempo. Y es que guiado al desarrollo turístico, más allá de las bondades, digamos, de biodiversidad, de zonas azules y de otros tipos que hablaba Lisette en su presentación, creo que es importante resaltar la seguridad jurídica y política que tienen los inversionistas en Costa Rica al invertir en bienes inmuebles. Costa Rica tiene un registro centralizado, un registro nacional de propiedad, donde la información es pública, se registran los títulos de propiedad, se registran las concesiones de zona marítimo terrestre y es oponible a terceros y es de acceso público. Con esto que hay realmente un respeto y una protección importante a la propiedad privada como tal. Sabiendo la importancia que tiene la inversión en proyectos turísticos, el país desde finales de los 80s emitió una ley de incentivos turísticos precisamente para incentivar la inversión en el sector turístico e ir sustituyendo de alguna forma las inversiones clásicas, digamos, o la economía clásica en esa época muy relacionada con el sector agrícola. Tuvo un gran crecimiento la inversión en turismo. Los primeros 15 años hubo un crecimiento de por encima del 200%. Se hablaban de algunas cifras que inclusive que decían por cada dólar, digamos, de exención fiscal de incentivos turísticos, se producían $50 en hospedaje y se producían $50 en ingresos, digamos, de encadenamientos relacionados. Entonces, esto para decirles que fue de gran éxito la ley de incentivos para el desarrollo turístico. Y esta ley básicamente viene, lo que se solicita es que las personas que quieran invertir o las compañías que quieran invertir en algún proyecto turístico cuenten con un contrato turístico que da el Instituto Costarricense de Turismo, avalado por una comisión del cual el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Hacienda es parte. Y una vez que se cuente con un contrato turístico, estas empresas pueden optar por una serie de beneficios fiscales. Marco, si quieres, pasemos. Inicialmente quienes pueden optar son establecimientos de hospedaje, que viene a ser la mayoría de los casos en los que ha habido este beneficio propiamente. También agencias de viajes de turismo receptivo, empresas de transporte acuático, líneas aéreas, rentacars y empresas de turismo rural. Nada más para mencionar, el tipo de beneficios fiscales que se da es, por ejemplo, en el tema de hotelería, se exoneran todos los impuestos y sobretasas que se apliquen para nuevos negocios, para la construcción, digamos, de nuevos proyectos hoteleros, en la importación también de los artículos necesarios para la instalación de estos negocios. Hay una exención de impuesto a las ventas para la inversión inicial y para adquirir bienes indispensables para el desarrollo de
y la construcción del proyecto. Esto es por una única vez y se puede utilizar por 7 años. Y también hay excepciones en temas de vehículos y combustibles. Esto a modo muy igual por temas de tiempo. Cuando gusten podemos dar un poco más de información sobre los otros diferentes beneficios existentes para las otras industrias turísticas y también contarles que producto de estas leyes que hablaba Lisette, que se están discutiendo en la Asamblea para la reactivación de la economía, también hay una ley presentada el año pasado que se encuentra en la Comisión de Económicos en este momento, hace ya como un año, ahora ya está de quinto lugar esperando conocerse, que viene o pretende reformar de forma integral esta ley de beneficios turísticos para incluir más beneficios e incluir un espectro más grande de actividades que pueden optar por esos beneficios. Hay que ver qué sucede con esa ley, pero sí es importante ver que el país está fortaleciendo el sector turístico y el sector de inversión en infraestructura turística en aras de tener más inversión y generar más empleos por ese lado. Yo también, al igual que como indicó Juan Carlos, voy a hacer esto un poco resumido. Realmente Lisette muy amablemente ya describió los nuevos temas migratorios o lo más relevante. Y yo creo que acá, como decía el slide de los compañeros de CINDE, ¿por qué Costa Rica? Yo creo que básicamente antes de la pandemia ya éramos un país muy atractivo desde el punto de vista de seguridad social, de biodiversidad, de las Blue Zones. La ubicación geográfica de Costa Rica es uno de los elementos que más llama la atención, no solamente para las personas que vienen a invertir acá de forma individual, sino también para las empresas, que como Aline explicó, en los regímenes de zona franca son de mucha atracción, gracias a la cercanía que hay con muchas de las casas matrices. Y con la estabilidad política y el tema de impuestos que tenemos en el país, pues nos volvemos muy atractivos para la inversión. Actualmente, y a modo de resumen, y que esto lo podemos con mucho gusto ampliar más adelante o en otro momento, nos pueden contactar y yo con muchísimo gusto puedo ampliar este tema. Pero yo creo que los elementos más importantes ahorita que tenemos es el Golden Visa, o lo que es la ley para atracción de inversionistas, rentistas y pensionados, que es una ley que viene a incentivar a la persona extranjera que venga a invertir al país, venga a residir a Costa Rica. La misma ley le proporciona ciertos incentivos, lo explicó Lisette en su slide con una pincelada, que fue la reducción de la inversión inicial, ya no de $200,000 como se encuentra actualmente regulado en nuestra Ley General de Migración y Extranjería, sino que vamos a pasar a $150,000 a la inversión en la categoría de inversionista. El rentista se mantendrá con un ingreso de $1,500 mensuales y el pensionado de $1,000 al mes. Esta categoría, adicionalmente, una vez que se obtiene, va a tener una serie de incentivos fiscales. Uno de los elementos que más llama la atención, o al menos muchas personas les interesa saber, es la posibilidad de poder traer a Costa Rica sin impuesto todo el tema de su menaje de casa, que es algo muy necesario a la hora de trasladarte a otro país, en este caso Costa Rica, y que vas a iniciar tu nueva vida y un nuevo proyecto en el país. Y lo segundo es el tema de los bienes muebles, donde tenemos la posibilidad de traer ya sea dos vehículos o una combinación de un vehículo con una aeronave, o se puede traer un bote con un vehículo exonerado de los impuestos. Entonces eso también es otro elemento que ha llamado muchísimo la atención de las personas y que, bueno, que ha generado la posibilidad de movernos a Costa Rica con las ventajas del país que ya tenemos y que indica mi primera parte de la presentación, más todo lo que he explicado nuestros compañeros de CINDE. Adicionalmente a esto, tenemos la ley también que ya salió publicada, que es la ley de trabajadores remotos, o más conocida como la ley de nómadas digitales o nómadas visas. Una ley muy interesante, una ley inspirada y ajustada a la realidad del día, a la realidad de lo que vivimos por pandemia, bueno, lo que todavía tenemos con rezagos de la pandemia de COVID-19, pero bueno, es algo que vino a cambiar con el trabajo remoto, con el tema de que las personas podemos trabajar a distancia, y eso pues ha sido uno de los elementos que ya se ha implementado en más de 10 países. El Caribe es uno de los países, Europa tiene pues que lo han implementado, Asia ya lo han implementado algunos países, pero es una gran ventaja que como país, con todo lo que podemos ofrecer, podemos atraer a ese mercado.
La ley de nomás tiene unas particularidades que se tienen que cumplir para poder establecerse en el país. Una de ellas está en el periodo, que es de 12 meses, prorrogable por una única vez. Este permiso es una categoría especial como si fuera una estancia, como ya está regulada en nuestra normativa migratoria, y va a requerir una demostración de ingresos para una persona individual de $3,000, para una persona con familia de $5,000. Entonces, con estos $5,000, con este tipo de incentivos, pues vamos a tener un sector de estas personas que no estaban viniendo a Costa Rica, que se van a venir ya a regularizarse, a trabajar desde Costa Rica y a generar y a incentivar también a la economía local. A grandes rasgos, esos son los dos movimientos nuevos que tenemos. A nivel de empresas, tenemos una ley publicada desde el año 2011, donde regula todo lo que es la inversión de empresas extranjeras en Costa Rica. Hay 7 grandes áreas del mercado local que están cubiertas ahí: los regímenes de zonas francas, las empresas exportadoras de bienes y servicios, empresas hoteleras, el sector de banca, el sector de seguros, telecomunicaciones, empresas multinacionales y, por supuesto, las empresas con concesiones con el Estado. Este tipo de empresas de estos sectores pues tienen un trato, como llamamos nosotros, un trato VIP, un trato VIP. A la hora de pedir sus procesos migratorios, pues expeditan mucho el procesamiento, requieren menos requisitos y hace pues más amigable el tema de traer expatriados a nuestro país. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro equipo de compañeros que nos acompañan de Guanacaste. Buenísimo, muchas gracias, Marco. En aras del tiempo, ya que estamos encima de la hora que habíamos programado, vamos a ser bastante rápidos en esta parte. Pero si querés vas pasando, Marco, gracias. Básicamente nosotros, una de las cosas que hemos tomado en cuenta cuando vemos al inversionista extranjero y entendiendo un poco también la idea de ir a un horizonte nuevo de inversión, ya sea para establecerse de título personal individual o para ampliar el alcance de sus compañías, es un tema de seguridad. Entonces, desde esa perspectiva, hay que entender que tenemos vientos bastante positivos, digamos, durante los próximos años para el sector inmobiliario en general. Hoy en día hay una gran cantidad de capital nuevo dirigido hacia el sector inmobiliario. Esto para Latinoamérica es muy importante. Estados Unidos es un mercado que está bastante topado en su capacidad de inversión institucional o de inversión grande inmobiliaria a largo plazo. Hay una gran apertura, sobre todo de capital privado, que también está buscando activos alternativos, y eso hace que hoy en día haya una gran demanda por los metros cuadrados en algunos mercados más consolidados. Eso lo que hace es que abre el abanico de oportunidades y los obliga a considerar otras regiones, así como es Latinoamérica, y obviamente dentro de Latinoamérica esos países y esos mercados que les hagan más sentido. ¿Eso por qué nos ayuda a nosotros? Porque a nosotros como Costa Rica y para el resto de los latinoamericanos, pues vuelve el país un país con mucho más profundidad en su mercado de capitales y también mucho más dinamismo en el sector. Si quieres pasar, por favor, al siguiente slide. Desde la perspectiva inmobiliaria, cosas súper básicas, pensando en esa seguridad de inversión de la gente, pues obviamente es una inversión que se realiza en un activo tangible, es un activo real, que bien estructurado debería de mantener su valor, debería de mantener una estructura de flujos saludable que no lo ponga en riesgo, y es un activo físico que ahí está, es muy tangible y fácil de analizar su inversión. Por ende, también, al ser un recurso finito, de cierta manera, debería de haber una revaloración constante en los activos que están bien ubicados, en buenos ecosistemas y bien estructurados. También son generadores de ingresos constantes. Al final, nosotros como humanos utilizamos el real estate como plataforma de vida personal y para nuestras empresas, y eso genera una relación necesaria en cualquier emprendimiento que exista. Y por otro lado, pues por estar en ese mundo y en esas relaciones para cualquier operación, normalmente lo rige una relación contractual
bastante regulada en la mayoría de nuestros países, y lo mismo sucede en Costa Rica, que hace que sea bastante constante y estable en el tiempo. Entonces, los flujos que generan van a tener poca correlación con una caída en la bolsa, poca correlación con algunos golpes en la economía, etcétera, simplemente porque la mayoría de las industrias se mueven en algunos casos como burbujas, y la inmobiliaria, la manera más fácil de entenderla es como una industria que se mueve más como una espuma, ¿verdad? Entonces va con un movimiento un poquito más lento, salvo los casos cuando ya entra una asociación directa con las bolsas y demás, como fue el caso de la gran caída financiera en Estados Unidos. Entonces, por favor, siguiente slide. Esto lo podemos ver con este slide. Este es un slide interesante donde vemos 4 eventos importantes de recesión económica global, y vemos el comportamiento de los REITs y del sector inmobiliario que se registra, ¿verdad? Que sería toda la parte más pública en ese sentido, y vemos el movimiento que tuvieron sobre todo en el medio de estos 3, pre-evento, evento y post-evento a un año, y vemos que si bien todos cayeron durante el evento, tiene una resiliencia bien importante, y vemos que un año después la mayoría del real estate ya estaba otra vez en un repunte. Y trayendo este mismo cuadro a la crisis actual, es consistente con lo que estamos viendo. Por diferentes razones, los sectores han venido subiendo, y si pasas tal vez al siguiente slide, Marco, el único que todavía está un poquito rezagado y que siempre ha sido un poquito más riesgoso, o una percepción de riesgo mayor, ha sido el hotelero. Pero si ya empezamos a ver el comportamiento del industrial, comercial, oficinas y apartamentos en los diferentes mercados, empezamos a ver que conforme va pasando el tiempo empieza a haber también una bajada. Y esto es importante porque esto lo que refleja es el cap rate, que básicamente lo que refleja un cap rate es la percepción de riesgo sobre un tipo de activo que tiene un inversionista. Entonces, eso significa que dependiendo de esa percepción de riesgo, yo tengo que tener un retorno o un precio asociado a esa percepción de riesgo. Si vemos aquí un poquito también, desde el 2000 a la fecha, lo que vemos también es que los cap rates han estado bajando de manera constante, y eso responde un poco a lo que les decía antes. Cada vez hay más plata en la calle, cada vez hay más inversionistas institucionales y privados individuales entrando en el sector, entonces existe cada vez más una presión en ese sentido. ¿Esto qué significa? Que las inversiones inmobiliarias deberían de seguirse apreciando adicional al ecosistema en el que se encuentren por la misma presión de mercado. Por favor, el siguiente slide. Gracias. Entonces, en el caso de Costa Rica, pues como muy bien tanto CINDE como LP han venido presentando, la realidad es que hay una serie de oportunidades y hay una serie de factores que son importantes para la inversión inmobiliaria en el país, pero hay varios que son muy básicos. Una de las razones por las que Costa Rica realmente se diferencia bastante como un destino de inversión en la parte inmobiliaria, al igual que algunos países centroamericanos, es que el mercado inmobiliario está en dólares. Entonces, al estar dolarizado, no se ve afectado por la fluctuación cambiaria de los países. Hay algunos países, sobre todo digamos, México y Sudamérica, que de pronto cae la moneda 20-30% y tus flujos también caen 20-30% por estar en moneda local. El otro tema también es que Costa Rica es uno de los países que estableció los regímenes de fondos de inversión inmobiliaria, de los primeros en establecerlo en Latinoamérica. Entonces también es un mercado bastante transparente, con una multiplicidad de fondos de inversión locales que nutren el mercado y generan liquidez, que es parte de lo importante. Y lo bueno también es que en Costa Rica, pues la estructura legal, la institucionalidad, un poco los mismos beneficios que hablamos, pero sobre todo características lógicas del mercado, el enfoque en la parte de la naturaleza, en la convivencia, en simplemente crear un ecosistema sano para que convivan las empresas y los individuos, hace que sea un destino también muy atractivo desde esa perspectiva. Entonces, por favor, Marco, el siguiente slide. Aquí nada más pasando, y ya le paso la palabra a Arnold Amrine, nada más para darles un poquito de contexto en lo que va a presentar Arnold. Nosotros como Guanacaste Capital estamos en un ecosistema, como mencionaba Juan Carlos al inicio, de empresas en diferentes partes del sector inmobiliario,
Entonces, tenemos la suerte de poder tener esas diferentes perspectivas a la hora de analizar las oportunidades inmobiliarias. Pero de cara a lo que va a presentar Arnold, hay 3 premisas importantes que les queríamos mencionar para que las tuvieran en mente, que son estos pilares a mano derecha, donde siempre se busca capitalizar incentivos, es decir, todo lo que vimos anteriormente descrito y algunos otros que hay en el país, ver nosotros cómo se pueden capitalizar, si podemos participar en las inversiones o en los proyectos de desarrollo, aprovechando ese impulso que presenta el gobierno y el contexto del ecosistema local. Y por otro lado, como regla básica, tratamos de que en lo que sea que nos estemos enfocando, siempre haya una capacidad de maximización, sobre todo cuando son activos que ya existen, operativas, en los costos operativos en los próximos 3 a 5 años desde la inversión, de entre un 15 y 20%, es decir, que se pueda entrar a un activo que se pueda mejorar sus costos en ese 15-20% en el tiempo, y después buscar valor en el mercado, que es decir, encontrar cuáles son esas inversiones que nos permiten entrar 20-25% por debajo del valor de mercado, y eso bajándole entonces el perfil del riesgo. Entonces, esos son algunos pilares generales que nosotros siempre tenemos en mente y que simplemente quería mencionar de cara a los 3 ejemplos de estructura de inversión que va a proceder a presentar Arnold. Y bueno, y muchas gracias de nuevo por compartir este rato con nosotros, y a CINDE y BLP por estar aquí. Gracias, Cristian. Efectivamente, mi intención, y voy a hacerlo en la mayor brevedad posible, es hablarles un poco de una serie de oportunidades de inversión, estructuras de inversión que sirven para capitalizar, ¿verdad?, con todos estos incentivos y estructuras que nuestros compañeros en CINDE y BLP han comunicado en el transcurso de la presentación, y cómo los vemos específicamente dentro del marco inmobiliario, ¿verdad? Obviamente cada una de estas oportunidades presenta pues sus ventajas y sus características y sirve, ¿verdad?, para capitalizar en las ventajas y los distintos objetivos que tengan los inversionistas al venir al país, ¿no? Comenzamos por proyectos de desarrollo. Para nosotros los proyectos de desarrollo son una gran herramienta para generar rentabilidades muy altas, ¿verdad?, relativas al mercado. Son muy atractivos y específicamente, ¿verdad?, en los marcos que comentó BLP y CINDE, nos permite crear proyectos de desarrollo en toda la gama, ¿verdad?, en todos los segmentos inmobiliarios, tanto productos residenciales como productos comerciales, industriales. Asimismo, capitalizar, ¿verdad?, en las distintas estructuras de inversión, como son los proyectos de zona franca y proyectos turísticos, ¿verdad?, como de ámbito hotelero. Es importante entender que los proyectos de desarrollo, que si bien tienen un margen de rentabilidad riesgo alto, ¿verdad?, son productos que ofrecen grandes mitigaciones, ¿verdad?, contra los ciclos del mercado. Y esto es importante porque hay que entender cómo son las fuentes de composición con los que se financian estos proyectos de desarrollo, ¿verdad? Los grandes socios y los que tienen experiencia transaccional en estas oportunidades de desarrollo entienden que hay que balancear los componentes tanto de deuda como de equity, o sea, de inversión directa, durante el transcurso que se desarrolla un proyecto. Y específicamente, y más a raíz de lo que vimos con la pandemia, ¿verdad?, en los últimos 12 a 15 meses, para poder mitigar, ¿verdad?, cualquier externalidad que se presente en el mercado. Los proyectos de desarrollo también tienen un beneficio, ¿verdad?, que es la marginalidad que tienen inherente en el negocio. Si se hace un buen proyecto de desarrollo, es decir, que se identifica, ¿verdad?, el mercado objetivo, se identifica la demográfica correcta y se construye un inmueble, un proyecto de desarrollo que sacia las necesidades del mercado, ¿verdad?, podemos ver márgenes entre el costo de desarrollo y la disposición o la venta total de esos proyectos de desarrollo muy atractivas. Nosotros típicamente, como vemos en este ejemplo ilustrativo, vemos en el sector entre el 1,5 y 2 veces, ¿verdad?, el costo de desarrollo a la venta. Asimismo, en este espacio vemos rentabilidades entre un 18 a 25%, que como ven es muy atractivas. ¿Y qué permite esto dentro de los marcos que habló BLP y CINDE? Bueno, a inversionistas entrar tanto en la compra de terrenos como en la compra de los proyectos de desarrollo, en el desarrollo puntual, y conforme se van desarrollando los proyectos, se va desarrollando un inmueble, también participan en la propiedad y tienen múltiples vías de salida, sea que se mantiene el activo y lo deciden alquilar, o bien, ¿verdad?, disponen total del proyecto de
desarrollo. Procedemos, Marco. Después tenemos las oportunidades de sell and leasebacks. Los sell and leasebacks, muy simplemente, son básicamente cuando empresas han determinado que poseen un inmueble o un portafolio de inmuebles donde tienen, ¿verdad?, un patrimonio atascado ahí y quieren liberar liquidez, pero no quieren soltar el uso de esos activos, entonces quieren permanecer como inquilinos dentro de esos inmuebles. En la coyuntura actual a la cual nos enfrentamos, tanto país como en las condiciones macroglobales, vemos que en los últimos 12, 15 meses, a raíz de la pandemia, ¿verdad?, han existido muchos cambios estructurales, muchas externalidades que han cambiado los patrones de demanda en los distintos sectores, y obviamente las empresas han necesitado y buscado soluciones que les brinde una liquidez para mitigar, ¿verdad?, para mitigar y obtener los objetivos que tengan dentro de su ciclo de negocio. Nosotros vemos las oportunidades de sell and leaseback como una oportunidad para que estas empresas liberen la liquidez, ¿verdad? Ellas han determinado que tienen un costo de oportunidad de tener la liquidez consolidada en patrimonios inmuebles, y al liberarlos, lo que pueden participar y pueden ¿verdad?, ejecutar en los objetivos que tienen. ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, tanto desde comprar inventarios como tener flujos de caja operativos para combatir el ciclo de negocio y cambios de patrones en demanda, cancelar o anular pasivos que tengan dentro de la empresa, así como cualquier otro objetivo operativo que tengan. Nosotros las oportunidades de sell and leaseback las vemos como win-win, ¿verdad?, como detalla el título, porque realmente son vías donde todos los participantes se benefician. Por un lado, las empresas, los vendedores logran generar liquidez, se mantienen dentro de los activos que ya conocen, y por el lado de los inversionistas, ¿verdad?, entraríamos en un inmueble o un colectivo de inmuebles que ya tiene un inquilino presente, donde se le ha hecho un estudio de cobertura, donde sabemos que es una empresa resiliente, donde no solo la empresa, pero sino los mismos inmuebles tienen la resiliencia frente al mercado y por sí solos, ¿verdad?, tienen un atractivo, y podemos capitalizar en esto. Esto nos permite generar flujos constantes, ¿verdad?, al tener los inquilinos. Asimismo, dada la coyuntura que a veces genera mecanismos, digamos, difíciles dentro del mercado, podemos adquirir estos activos en descuento sobre el mercado, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo, podemos ver 15, 20, hasta un 30% de adquisición de distintos activos en el marco. Entonces ya entramos en el proceso de inversión ganando, ¿verdad? Y nosotros típicamente, viendo el histórico transaccional, vemos que estas rentabilidades generan alrededor de un 12%, si no más, ¿no? Y ahora, ¿cómo salimos de estas estructuras de inversión, ¿verdad? Los inversionistas quieren entender, ok, yo entro, ¿cuál es mi gama y cuál es mi salida? Bueno, como bien mencionó Cristian, Costa Rica tiene un ecosistema increíblemente robusto, ¿verdad?, de fondos financieros, fondos de capital de riesgo, fondos de desarrollo inmobiliario, fondos de inversión inmobiliaria, que generan un mercado secundario muy amplio, ¿verdad?, y muy atractivo para desarrollar una disposición de este tipo de activos. Como bien, en muchos casos, los mismos inquilinos, ¿verdad?, que nos vendieron los portafolios, tienen un interés de la recompra de los mismos, ¿verdad? Entonces vemos una gran oportunidad de salida. Adelante, Mónica. Finalmente, la última vía que identificamos, ya para ir cerrando, es la oportunidad de asset-based lending. El asset-based lending es básicamente préstamos que se originan, ¿verdad?, con un inmueble en garantías. Lo que nos permite esto es que son garantías reales fiduciarias, ¿verdad?, que soportan el apoyo de esos préstamos que se originan. Se hace un análisis de los deudores, ¿verdad?, sea una persona en particular o una empresa. Y a diferencia de los sell and leasebacks, las opciones de asset-based lending son mucho más ágiles y rápidas, en el sentido de que por lo general sacian un vacío, ¿verdad?, que hay en el ciclo de negocio corto, son rápidos. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, que haya un propietario o un inversionista que tenga un terreno que quiera desarrollar o quiera valorar el desarrollo, necesita generar un proyecto de arquitectura, un proyecto de anteproyecto, y necesita cierta liquidez, ¿verdad?, para accionar estos costos. Entonces, ponen su terreno, ¿verdad?, en una estructura de asset-based lending, generan una liquidez inmediata, les permite generar un proyecto, la viabilidad de su terreno, etcétera, y inevitablemente agarrar eso y hacer una salida, sea de que hay un levantamiento, ¿verdad?, de una deuda financiera tradicional como la conocemos, o bien
otro capital, otro flujo de capital de inversionistas entra a desarrollar el proyecto y nosotros salimos, ¿verdad? Entonces, en estas estructuras ya inherente en la construcción de este mecanismo viene un esquema de salida. Ahora, ¿qué es fundamental para entender en este tipo de préstamos y estructuras? Que hay que tener unos ratios de apalancamiento muy saludables. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos entendido que entre un 30 a un 40% de LTV o Loan to Value, que es básicamente la cantidad del préstamo que se origina relativo al valor de los activos, es una métrica saludable, ¿verdad? Esto nos permite originar un préstamo sin preocuparnos que en caso de que haya una situación de impago y tengamos que recuperar el activo o los activos, sepamos que hay un margen, ¿verdad?, para salir al mercado. Nosotros típicamente en estas estructuras vemos entre un 12% a nivel de los intereses y en caso que tengamos que recuperar estos activos, podemos ver de 1,5 a 2 veces la recuperación de la inversión. ¿Verdad? Entonces, con esto hago resumen de los 3 marcos de oportunidad, una pincelada, ¿verdad?, por cuestión de tiempo, y cedo la palabra de vuelta a Cristian, que me imagino que quiere hacer una nota final. Sí, no, muchas gracias, Arnold. Y ahí nada más, pues aprovechar para de nuevo agradecerles por acompañarnos, sobre todo aquellas personas que están escuchándonos, que tienen un interés en Costa Rica, genuinamente como costarricenses se los agradecemos. Aquí estaremos todos los que estamos en esta llamada y nuestro ecosistema de amigos y empresas y gobierno dispuestos a apoyarlos. Nosotros, como un país pequeño con grandes ambiciones, necesitamos de la inversión extranjera directa, necesitamos de podernos integrar más y ser una plataforma sana en cuanto al desarrollo de la economía o de la nueva economía que cada vez va evolucionando más rápido. Y entonces, de parte de Guanacaste Capital, puntualmente agradecerles por tomarse el tiempo. Estamos a sus órdenes y de verdad, de todo corazón, esperamos verlos aquí por Costa Rica pronto. Así que muchísimas gracias y Juan Carlos, te paso la palabra. No, igualmente, Cristian, haciendo extensivo el agradecimiento también a CINDE y a Guanacaste Capital por el trabajo y la colaboración en este proyecto. Gracias a los que nos acompañaron y a sus órdenes por estos lados en lo que les podamos servir. Así que muchas gracias. No sé si Álvaro o Lisette. De nuestro lado, cualquier duda que tengan, para esos es que estamos, así que más bien con todo gusto y las gracias también del caso. Igual de mi parte, muchas gracias y estamos para asesorarles y ayudarles a que cualquier proyecto sea lo más ágil posible en el país. Gracias, hasta luego.